Esta es una noticia en desarrollo de Noticias Caracol. 1:40, continuamos con más información y atención que hasta ahora se registran disturbios en la Universidad Nacional sede Bogotá. Paola Bermúdez, adelante con su reporte en vivo. Así es, Vanessa, buenas tardes. Papas bomba, gases, pimienta y también botellas incendiarias son utilizadas a esta hora aquí en la Universidad Nacional por estudiantes, líderes estudiantiles que apoyan el paro nacional agrario. Está pasando y ustedes lo están viendo aquí en Noticias Caracol. Lo que se observa es humo de gases lacrimógenos utilizados por la policía para controlar los disturbios. Unos 50 hombres del SMAT están custodiando, como ustedes lo pueden ver, este punto en la calle 26 en el occidente de Bogotá. La movilidad está afectada en este momento, en este punto de la capital. Está cerrada la vía, la calle 26 en el sentido oriente-occidente, y asimismo están cerradas en este momento las estaciones de Corferias, Quinta Paredes y también la estación en la que nos encontramos en este momento, Ciudad Universitaria, aquí en el occidente de Bogotá, Vanessa. Muchas gracias, Paola. Hay que tomar entonces vías alternas como la sexta para coger hacia el sur de la ciudad. Muchas gracias por esa información. Y el temor por las extorsiones en Barranquilla se apoderó ahora de los conductores de volquetas. En las últimas horas, delincuentes dispararon contra uno de estos vehículos y dejaron un panfleto amenazando de muerte a miembros de este gremio. En las afueras de este taller se encontraba estacionada la volqueta que fue impactada a tiros por delincuentes que, según testigos, se movilizaban en una motocicleta. Hicieron unos disparos como que amenazando al dueño del volqueteo y al chofer y eso. Y después trajeron los panfletos. Luego de cometer el atentado contra la volqueta, los dos individuos dejaron un panfleto amenazante. En este panfleto, en el que se identificaron como miembros de los costeños, señalan que atentarán contra los volqueteros y quemarán sus vehículos si no colaboran. A raíz de esto, el miedo se apoderó de los conductores y de quienes laboran en el sector de Barranquillita. De momento no sé decirte, hasta el problema lo hubo ayer. Por su parte, el comandante operativo de la policía, coronel José González, dijo que no han recibido denuncias de lo ocurrido. Estamos haciendo las averiguaciones del caso porque ninguna de las personas que trabajan en este gremio ha colocado alguna denuncia al respecto. Personas que por su seguridad no quisieron identificarse ni dar información frente a la cámara, dijeron que hace 2 semanas comenzaron las amenazas contra los dueños de volquetas de Barranquilla. Y esta historia es increíble. En Cartagena, Bolívar, una mujer recibió 2 cheques de 3 millones de pesos cada uno como reparación por el asesinato de su hijo. Pero estos cheques resultaron sin fondos, es decir, el presunto asesino no pagó ni cárcel ni indemnización. Uno de los dolores más profundos lo produjo el asesinato de su hijo hace 5 años y la frustración de no ver tras las rejas al presunto homicida, a pesar de que fue capturado por la policía. Y me dijeron que allá está fulano de tal, o sea, Juan Navia Hurtado, que ya lo detuvieron. Cuando yo voy no duró ni 1 hora. Otra pena se le ocasionó el engaño de que fue objeto por parte del presunto asesino, quien se comprometió a cancelarle 10 millones de pesos por daños causados, pero solo un cheque de 4 millones se hizo efectivo. Otros 2 de 3 millones cada uno resultaron falsos. Me engañaron por los cheques, sí señor, aquí están. Desde hace 5 años, su vida transcurre entre el cementerio donde visita la tumba de su hijo, las diligencias en la fiscalía y las visitas a organismos de derechos humanos. La señora no descansa de que le mataron a su hijo así como usted la ve. Pero ni sus agotadoras caminatas, ni sus denuncias, ni sus ruegos han dado fruto. No le han desembolsado lo equivalente a los cheques sin fondo y, como si fuera poco, ve con frecuencia en libertad a quien le causó la herida más dolorosa de su vida. Me fue en llanto y en llanto al ver que ese asesino anda por ahí suelto. Noticias Caracol, de manera presencial y vía telefónica, intentó conocer la versión de Juan Navia, el supuesto homicida quien expidió los cheques de reparación, pero esto no fue posible. El DANE acaba de revelar que hubo una reducción en Colombia en delitos como el hurto, la extorsión y las riñas callejeras. Los resultados se desprenden de una encuesta realizada en miles de hogares de las 20 ciudades principales del país. La encuesta del DANE midió hurto a personas, a residencias, a vehículos, riñas callejeras y extorsiones. El informe revela que entre junio de 2012 y mayo de 2013, un total de 2.800.000 personas en 20 ciudades principales fueron víctimas de uno o más de esos delitos, lo que se traduce en una tasa de victimización del 18,5%, nivel menor al 20% de un año atrás. La disminución entre la primera encuesta y la segunda fue 1,5%, que es muy importante.
La encuesta habla de 180.000 hurtos a residencias por diferentes modalidades. Manipulación o violencia de cerradura de puertas, 31.0%. Saltar tapia, muro, terraza o tejado, 27.9%. Descuido, 16.8%. 1.725.000 personas, es decir, 11,4%, fueron víctimas de hurto personal por atraco, cosquilleo, raponazo o descuido. ¿Qué les robaron? Teléfono celular, 67.2%. Dinero en efectivo, tarjetas y documentos, 44.7%. En el tema de riñas callejeras, el informe muestra que 339.000 personas se vieron involucradas en alguna pelea de estas por motivos variados. Además, el informe muestra una reducción en los delitos de robo a vehículos y extorsiones. Un gigantesco incendio generó pánico en el centro de Quibdó. 5 locales comerciales fueron destruidos por las llamas que también afectaron gran parte de un hotel cuyos huéspedes tuvieron que ser evacuados. Las llamas alcanzaron los 3 metros de altura. Antes de llegar los bomberos, habitantes del sector trataban desesperadamente de ingresar a uno de los locales comerciales para rescatar la mercancía que aún no se había quemado. A la altura de las llamas llegó hasta la Secretaría de Educación, que es un edificio de 4 pisos, tocó evacuar, nuestra oficina sirvió como de bodega. El incendio inició en una bodega de zapatos y afectó gran parte de la Secretaría de Educación Municipal, destruyendo los archivos. Creo que aproximadamente unas 3 áreas de la Secretaría se vieron afectadas. En medio de la emergencia, los inescrupulosos aprovecharon para robar y saquear los locales comerciales afectados. Pues cogían los bolsos, les echaban mercancía y luego salían. A los vecinos de al lado también se les robaron electrodoméstico. Después de una hora, los bomberos, con el apoyo de los mismos comerciantes que resultaron afectados, lograron sofocar las llamas que arrasaron con 5 locales comerciales. Por lo que tiene que ver con el tema de inmueble, como son locales, miramos de qué manera apoyamos la familia o al dueño del local para que él pueda restablecer o reconstruir el local. Los organismos de socorro investigan las causas de la conflagración. Autoridades en Cartagena ordenaron el cierre de un emblemático cementerio que además es patrimonio arquitectónico de esa ciudad. Vamos en vivo con Ronald Avellaneda para saber de qué cementerio estamos hablando, Ronald, y por qué lo cerraron. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Estamos hablando de el cementerio Santa Cruz de Manga, un cementerio que ha incluso generado interés a la UNESCO para ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la importancia que requiere en la historia. Aquí se encuentran los restos óseos de próceres de la independencia de nuestro país y de la aristocracia de siglos anteriores. Aquí alrededor de unos 130 mausoleos labrados en mármol traído de Italia, unas obras arquitectónicas que han despertado interés internacional. Pero infortunadamente hoy están en el olvido, lleno de maleza este lugar, y ha despertado también ahora el interés y la preocupación de los habitantes. Por cuestiones de seguridad y también por cuestiones de insalubridad se ha decretado un cierre temporal. Por disturbios durante sepelios populares que generan caos vehicular y pánico entre ciudadanos y comerciantes. Que cuando llegan ellos, todos tienen que cerrar inmediatamente, y ya cuando se pasa ya todo, ya es que voy a abrir. La inseguridad que existe, que es una queja permanente de todos los vecinos acá del sector de Manga, cuando se presentan los entierros de los jóvenes que se llaman jóvenes en riesgo, y que todos sabemos que no son jóvenes en riesgo. Y debido a las precarias condiciones de higiene, las autoridades en Cartagena ordenaron el cierre preventivo del histórico cementerio del barrio Manga. El representante legal tiene un lapso de 2 meses para solucionar. Este cementerio por la UNESCO fue catalogado como patrimonio. Muchas de las áreas del cementerio de Manga parecen no tener dolientes, y eso queda evidenciado en lugares como este de la familia Pájaro, donde se ven expuestas osamentas. La comunidad lo que queremos es eso, que sea un cementerio histórico, que sea turístico. Actualmente, el cementerio cuenta con menos de 100 espacios óptimos para albergar fallecidos, lo que imposibilita su eficaz operación.
No cabe duda que es uno de los lugares más importantes para este sector de la ciudad, que abrió sus puertas desde el año 1700. Hay que decirle a los familiares de las personas que tienen aquí difuntos que no va a haber ningún problema para el ingreso a la hora de las visitas, para la limpieza de tumbas y demás actividades. Y para el tema ya de los sepelios, las autoridades están considerando planes de contingencia mientras se realizan labores de adecuación de este camposanto. Por el momento es toda la información desde Cartagena. Ronald Avellaneda, Noticias Caracol. Gracias, Ronald. Y en Villavicencio fue asesinado un guerrillero de las FARC que era considerado por la policía como la mano derecha del jefe insurgente capturado en marzo pasado, alias Dionisio Rayo. Rayo fue detenido mientras se movilizaba en una Hammer avaluada en 300 millones de pesos. Este hombre es alias Beltrano Pija, conductor de esta Hammer, avaluada en 300 millones de pesos y cuyo propietario, según la policía, es otro guerrillero del Frente 53 de las FARC, conocido con el alias de Dionisio Rayo, quien fue capturado en marzo pasado por agentes de la Dijín cuando se movilizaba en su vehículo de Villavicencio a Bogotá. Según la Dijín, luego de su captura, alias Pija asumió los negocios de Dionisio, pero al parecer, por malos manejos económicos, los jefes de la organización ilegal lo mandaron a asesinar en Villavicencio. De acuerdo con los investigadores, manejaba junto con Dionisio Rayo entre 3.000 y 5.000 millones de pesos mensuales para el bloque oriental de las FARC. Dinero con el que habrían comprado no solo lujosos carros, sino también caballos de paso fino y 300 propiedades en Cundinamarca y el Meta. Dionisio Rayo, al que señalan de ser el dueño de la Hammer y de haber coordinado el ataque con morteros contra el Palacio de Nariño durante la primera posesión del presidente Álvaro Uribe, hace poco recibió una condena de 40 años de cárcel por extorsión y terrorismo. Su condena la paga en la cárcel Picota de la capital. A propósito del pliego de cargos que abrió la Superintendencia de Industria y Comercio a 5 empresas cementeras del país y además a 14 de sus directivos por presuntas violaciones al régimen de libre competencia, Noticias Caracol consultó a varios sectores sobre los precios de ese producto. No puede pasar. El representante de la Cámara, David Barguil, es uno de los congresistas que más ha cuestionado los altos costos del cemento en el país. Los señores no compiten con guerra de precios y se han distribuido las regiones de Colombia cada una, y eso hace que cobren lo que se les dé la gana y tengamos el cemento más caro de la región. De acuerdo con las estadísticas, el bulto de cemento en Colombia es el más caro de América. Mientras en Colombia la tonelada de este producto alcanza los $250, en Perú el precio es de $158, en Estados Unidos la tonelada cuesta $211 y en Panamá $227. ¿Cómo le ha ido con la venta de cemento? Pues me ha ido un poco regular por los costos del cemento, ya que han subido de precio y el margen que nos deja a nosotros los pequeños ferreteros es muy poquitico. Argos, una de las 5 empresas de las que la Superintendencia de Industria y Comercio le dio pliego de cargos por las presuntas violaciones al régimen de libre competencia, negó haberse puesto de acuerdo con las otras investigadas para fijar los precios de ese material. Cementos Argos no ha participado y no participa en ningún tipo de acuerdos de repartición de mercado ni definición de precios, ni en Colombia ni en los demás mercados en los que compite. Las otras empresas investigadas son Cemex Colombia, Holcim Colombia y Cementos Tequendama, que hasta ahora no se han pronunciado. Además, se abrió investigación contra 14 directivos y exdirectivos de dichas compañías. El asbesto es un mineral que está presente en la vida diaria, está en tejas, en pisos, tanques de agua y hasta en las pastillas para frenos de los carros. Pues bien, por ser cancerígeno está prohibido en 56 países industrializados y en Colombia su uso es controlado, pero está ahí. Noticias Caracol obtuvo la historia de un colombiano que quiso darle al mundo su último testimonio. Caracol investiga. Desde hace 3 años la vida de Luis Alfonso Mayorga se fue consumiendo rápidamente. Este ingeniero de sistemas de tan solo 45 años fue diagnosticado con un tipo de cáncer letal llamado mesotelioma. Cecilia, quien permanece al lado de su cama, hoy repasa el origen de este mal. Cuando su padre llegaba del trabajo, a su mamá lavaba los overoles, desprendían partículas de asbesto, fibrillas que quedaban suspendidas en el aire, y ellos, siendo niños, jugaban inocentemente creyendo que se trataba de nieve. Estas fibrillas se van enquistando en los pulmones. Allí duran un tiempo latente de 30 y hasta 50 años. Cuando el oncólogo mira los resultados, le dicen a mi esposo: bueno, Luis Alfonso, ¿usted qué tuvo que ver con el asbesto? Si usted es un ingeniero de sistemas, ¿trabajó en alguna empresa de asbesto? Jamás tuvo que trabajar en una empresa que tuviera asbesto, pero su padre sí. Anita, la madre de Luis,
Cuenta cómo su esposo Rafael Mayorga, quien fuera operario de una multinacional, murió en el 2000 por mesotelioma. Él trabajaba descargando los bultos de asbesto en la máquina. El médico Darío Izaza Londoño, director del Departamento de Neumología de la Clínica Soma de Medellín, es uno de los científicos que más sabe en Colombia sobre el tema. Es una fibra que ha sido catalogada como no solamente como tóxica, sino como carcinogénica por la Organización Mundial de la Salud. Con el asbesto se fabrican, entre otros, tejas, tanques para agua y pastillas para frenos. El presidente de Ascolfibras, Jorge Estrada, afirma no desconocer la peligrosidad del mineral, pero tiene otro concepto. La industria colombiana en muchos sectores utiliza sustancias que están clasificadas como carcinogénicas y se utilizan bajo seguridad, cumpliendo regulaciones, cumpliendo normas. Lo cierto es que el rostro de una nueva víctima está entre nosotros. La familia de Luis decidió apoyar su voluntad, dejar su conmovedor testimonio en exclusivo para Noticias Caracol. A todas las personas que sufren los terribles problemas que tiene este problema del asbesto. Sí, yo como papá manipulo el asbesto y lo hago sin conciencia, puedo llevar a la tumba también a mis hijos. Según la Organización Mundial de la Salud, existen 125 millones de personas en contacto con la fibra del asbesto. Pero lo que es más aterrador, la cifra de víctimas que han muerto de cáncer de pulmón. Luis sería la víctima 111.000, porque el asbesto es un mineral natural que debería permanecer bajo tierra. Esto es lo último de Noticias Caracol. A las 2:20 vamos con lo último en vivo por los sitios donde hay Noticias Caracol en desarrollo. Comenzamos en el Congreso, donde el gobierno acaba de radicar un proyecto para avalar el acuerdo o los acuerdos de paz con las FARC que se logren en La Habana. Luis Eduardo Maldonado nos informa y qué es lo último. Bueno, mire, llegó el ministro del Interior, Fernando Carrillo, y los partidos de la Unidad Nacional radicaron el proyecto con mensaje de urgencia en la Comisión Primera del Senado de la República. Esta misma tarde se van a conocer los ponentes que tendrá que exponer este proyecto para que sea debatido en el Parlamento colombiano. Es un proyecto con 3 artículos y básicamente lo que busca es que los colombianos puedan acudir a las urnas en la convocatoria de un referendo para que digan si respaldan o rechazan lo que el gobierno firme con la guerrilla de las FARC en la isla de Cuba. Esta convocatoria de referendo se puede votar en 2 fechas de acuerdo al proyecto que ya está acá en el Congreso de la República. Una fecha, el día de la convocatoria de elecciones. La segunda podría ser el día de las elecciones presidenciales, pero esto lo va a decidir en el transcurso de la votación acá en el Congreso de la República los parlamentarios. El martes en la Comisión Primera comienza a ser debatida esta iniciativa. Gracias, Luis Eduardo Maldonado. Y vamos ahora con lo último en el mundo con Margarita Rojas. Vanessa, lo último es una imagen impactante que nos llega de Estados Unidos. Observen, 11 jóvenes se unieron para hacer lo que podría ser la mejor cesta de baloncesto en una piscina. Antes de lograrlo, llevaron a cabo una coreografía que incluía 10 pases, con una patineta, patines, saltos, paradas de manos, clavados y por supuesto mucha concentración y coordinación. El video ya tiene más de 800.000 visitas en internet. También en Estados Unidos, en Luisiana, una cámara de seguridad grabó el momento en que un hueco literalmente se traga varios árboles. Los troncos desaparecen en cuestión de segundos. El agujero había aparecido el año pasado, lo que obligó a la evacuación de los residentes. Desde entonces, oficinas federales y del Estado realizan un monitoreo permanente de lo que sucede en la zona y se necesita. Gracias, Margarita. En el departamento del Huila también se presentaron intentos de bloqueo en algunas vías. Vamos con Edgar Donoso para saber en dónde se produjeron estos cierres y cuál es la situación en este momento. Edgar, buenas tardes.
Juan Diego, buenas tardes. Los bloqueos se produjeron en la vía que comunican al municipio de Algeciras, al municipio del Obo y al municipio de Campo Alegre. Pues allí la policía replegó a los campesinos con gases lacrimógenos y también se presentaron ocasiones de varios enfrentamientos. Muchos árboles fueron tendidos sobre las vías, árboles gigantescos de muchos años. Se han presentado 7 capturas. Dentro de esas capturas, 4 fueron de jóvenes estudiantes, al parecer de la Universidad Surcolombiana, con los cuales le fueron encontrados 2,5 kilos de explosivos. Se dice que uno de estos jóvenes es uno de los hijos de un dirigente de Dignidad Cafetera. Y a propósito de Dignidad Cafetera, en el día de hoy en reunión del municipio de Gigante confirmaron su participación de nuevo en el paro agropecuario a partir de las 0 horas del próximo sábado, y se espera a partir de mañana la movilización de más campesinos hacia la ciudad de Neiva. Desde Neiva, Edgar Donoso, Noticias Caracol. Gracias, Edgar. Y el Ministerio de Ambiente, en alianza con la empresa privada, ratificó el Pacto Ambiental Todos por el Agua. El propósito es generar un cambio cultural a través de jornadas pedagógicas con las que se crea conciencia sobre el cuidado del agua y el mal uso que se le da hoy en día en Colombia. El trabajo se realizará en 7 zonas del país, incluidas Bahía Solano, Cartagena, Cereté, Bogotá y Leticia, lugares que han sido fuertemente impactados por el invierno o por los malos hábitos de los ciudadanos. Así lo explicó Juan Gabriel Uribe, ministro de Ambiente. Un tema que tiene que ver con cambio climático, un tema que tiene que ver con los diferentes elementos propiamente dichos de los ríos y el recurso hídrico colombiano. Elementos desde los glaciares, pasando por el páramo, por el subpáramo, por las aguas superficiales y desde luego los acuíferos. La lumbalgia o dolor en la parte baja de la espalda es una de las quejas de salud más frecuentes de los colombianos. ¿Usted ha sufrido de lumbalgia? Claro, que le duele a uno desde aquí hasta acá todo y no sabe dónde muy bien. Es insoportable y el problema se complica cuando se vuelve crónico. Doctora Fernanda. Hola, muy buenas tardes. Pues todos en algún momento hemos experimentado este dolor que puede originarse en los músculos, los ligamentos, los discos vertebrales, las articulaciones. ¿Cuál es la idea? Tan pronto aparezca, hay que darle manejo adecuado y corregir la causa. Lo más frecuente es sobrepeso, malas posturas. Recuerde que a tiempo usted puede evitar que este dolor termine interfiriendo con su calidad de vida. Malos hábitos de postura y movimientos inadecuados son las principales causas de lumbalgia o dolor en la parte baja de la espalda. Por ejemplo, los tacones que mencionábamos, que se siente mal, que haga esfuerzos mal hechos, que pueden ser de origen laboral por esfuerzos, sobre todo en cierto tipo de oficios que impliquen hacer cierto esfuerzo. Generalmente cuando trabajo más de 8 horas, entonces pues el cansancio hace que le duela a uno la espalda. No, que cuando hacemos mala fuerza, mala posición, mala postura. Cuando a veces uno se agacha y no tiene la postura como tal adecuada. Cuando estas situaciones se prolongan, el dolor lumbar puede volverse crónico. Cuando hablamos de dolor lumbar crónico ya lo hablamos como una enfermedad, ya pasa a ser enfermedad, deja de ser síntoma, y habitualmente es después de que la persona ya lleva 90 días, 3 meses con el dolor y no se ha logrado superar, ya comenzamos a hablar de dolor lumbar crónico. Muchas veces, en lugar de consultar, las personas acuden a analgésicos de venta libre por tiempos prolongados, lo cual no es recomendable. Clarísimo, pero muchas veces es o porque no está bien indicado o porque se automedica, que es gravísimo. Este es un problema que necesita tratamiento médico con fármacos, terapias y, lo más importante, corregir los malos hábitos de postura. Tienen que entrar en un programa de ejercicio permanente de estiramiento, por eso hoy día existen lo que llaman las pausas activas. Este es uno de los temas del segundo Congreso Internacional de Medicina del Dolor, que se lleva a cabo hoy y mañana en Bogotá. Por lo general son malas posturas, pero eso solo lo puede determinar el médico. Mucho cuidado si además de dolor usted tiene pérdida de peso, fiebre, pérdida de fuerza en las piernas. Con mayor razón, no le dé espera, consulte. Bien, y termino con una historia que es noticia en los Estados Unidos y que han calificado como increíble, milagrosa. Este hombre llamado Tony vive en Ohio, Estados Unidos, y a comienzo del mes fue declarado muerto después de que su familia lo llevara sin respiración al centro médico, donde los especialistas, después de realizar técnicas de reanimación, confirmaron el fallecimiento. 45 minutos después, mientras lo alistaban para la familia, Tony recuperó signos vitales, estuvo 5 días en cuidados intensivos y hoy ya se encuentra en casa. Sus médicos aseguran que nunca habían visto algo similar y dicen no tener una explicación.
catalepsia. El hombre no recuerda nada de lo que pasó en esos 45 minutos. Es más, todavía no puede creerlo cuando se lo cuentan. Terminan las noticias de salud. Feliz tarde. Feliz tarde, doctora. Y esta es una buena noticia. Un hombre que por años estuvo consumido por el vicio, hoy es ejemplo de superación. En su microempresa da oportunidad de vida a otros que vivieron lo mismo que él. Esta es la gente que le pone el alma a las cosas y hace la diferencia en Caracol y Bancolombia más cerca. En el barrio Lucero Alto de la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá, Reinaldo, con sus manos doradas, teje los sueños de personas que, como él, padecieron el daño causado por el vicio. Esa es la idea en Manos Doradas, rescatar habitantes de calle, rescatar poblaciones, consumidores psicoactivos y darles herramientas, darles oportunidades en la vida. Por más de 30 años, Reinaldo deambuló por las calles y hoy, con su fábrica de ponchos, le pone el alma a sacar adelante a los que fueron sus iguales. A los que están involucrados dentro del círculo vicioso, que miren a sus familias, que ellos son los que están sufriendo. Hace 4 años que William y Mario forman parte de Manos Doradas. William es el encargado del toque final de cada poncho. Se empaquetan, se etiqueta y se entrega al cliente. Y José Mario es quien los teje. Hago 50 de las 5 de la mañana a las 3 de la tarde. Para ellos y sus familias, Manos Doradas trajo un color de esperanza. Ha aprendido mucho de mi hija, pagó el estudio, le pagué el estudio, el bachillerato, ahorita le estoy pagando una carrera de secretariado. A mí me ha dado bienestar. Me siento mejor, pues tengo algo en que ocupar mi mente. Me distraigo mucho tiempo. Con este taller se han beneficiado más de 30 familias que ahora invierten su tiempo de forma productiva. A todos ellos se les ha enseñado los distintos procesos. He sido formador y capacitador. Para mí es un orgullo, una satisfacción de ver que han direccionado su vida. Don Reinaldo confía en que más consumidores recapaciten, dejen el vicio y se reinserten útilmente a la sociedad. Por una Colombia mejor. Son las 2:38. Hasta aquí las noticias. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Ya viene El Precio es Correcto. Son Noticias Caracol. Primero Noticias. Buenas tardes.